Hola, este, yo creo que Roy les diría ñoños de historia BI. Este video se trata de cómo van a hacer su investigación histórica, que al principio puede ser bastante opresivo, pero es divertido si siguen ciertas recomendaciones, ¿no? El primer paso que les van a encargar va a ser los puntos A y F. Ok, ¿qué es cada punto? El punto A trata de la presentación como del tema en sí. Es la pregunta de investigación. ¿Ok? Esta pregunta tiene que tener las tres Ws que yo creo que se las van a explicar, se las explicaron. Que son en inglés, que tratan sobre who, when, and where. Perdón, el who no, what. ¿Ok? Estas son las tres cosas que tiene que tener mi pregunta. Triangulito. Por ejemplo, ¿qué? La caída económica. ¿Cuándo? En el siglo XX. ¿Dónde? De Gran Bretaña. No sé, cosas por el estilo, ¿no? Tenemos esto que hace que nuestra pregunta de investigación quede bien delimitada y no andemos y no tengamos una pregunta demasiado abierta de la que no podamos investigar propiamente, ni una demasiado cerrada que no nos dé, que nos dé para que analizar muy poco. Es importante que en este punto no solo pongan la pregunta, sino por qué es importante investigar sobre esta pregunta, es decir, cuál es la relevancia histórica, pues, qué fue, en qué afectó, además es como dar un contexto a la pregunta y además se proponen los medios que se van a dar para la investigación. Es decir, ahí dicen que a través de los métodos de fuentes históricas, como son la fuente primaria de, no sé, un documento que han promulgado, un documento que ha salido en esa época, pues en base a ese documento y a los libros tal, se reconstruirá el evento para resolver la pregunta, ¿no? Eso es lo que tiene que estar en el punto. En el punto F son solo las fuentes, es decir, todas las fuentes que vayan a utilizar en formato MLA. Ya saben, las citas, para las citas. En este punto deben incluir, al, yo recomiendo, dos fuentes primarias y unas tres fuentes secundarias. ¿Sí? Unas cinco fuentes siempre es bastante bueno. Al menos una tiene que ser primaria, ¿ok? Las otras pueden ser secundarias. Esto ya les da como que las bases sobre lo que se van a fundar y recuerden que esto del punto F, qué fuentes se van a usar, tiene que estar mencionado en el punto A. Después de eso van a pasar a hacer los puntos B y C. El punto B es un resumen. Por ahora, que están en Historia 3 con Roy, a Roy le chocan los puntos, ¿ok? O sea, bullets, no. Entonces, este resumen van a leer la información, su fuente primaria y su fuente secundaria, y sus fuentes secundarias, y van a hacer un resumen de los eventos que pasaban ahí. Aquí queremos datos y queremos citas. Las citas son muy importantes, ¿ok? Aquí no queremos interpretaciones, nada de eso. Citas de lo que pasó, ¿sí? Quien lo dice, el resumen tiene que estar lleno de citas y de datos sobre el evento. Y el punto C es hacer dos OPBLs, que yo supongo que ya les habrán explicado. Dos OPBLs. Uno tiene que ser de la fuente primaria y uno de alguna de sus fuentes secundarias. ¿Ok? Tienen que hablar sobre el origen, sobre el propósito, la validez, que es lo de primaria, secundaria y todas esas limitaciones. Y por favor, una vez que hayan hecho eso, concluyan. Esta fuente es válida si se busca estudiar esto. Esta fuente es válida si todas las fuentes son válidas para estudiar algo, pero por favor concluyen, tienen que mencionarlo. Finalmente van a llegar al punto D y E. ¿Sí? El punto D
es el análisis que van a hacer. Ahora sí, ya tienen el resumen donde contaron qué pasó, ahora tienen que darle una interpretación, un enfoque de acuerdo a su pregunta, ¿no? Ahora tienen que explicar por qué creen que las cosas se acabaron como se acabaron o por qué cayó cierto régimen, por poner un ejemplo, y dar los argumentos necesarios para fundamentar sus tesis, ¿no? Que es como que resolver la pregunta. Y finalmente el punto E, que ya es el que responde a la pregunta en sí, es su conclusión. Esta tiene que ser congruente con la evidencia presentada. La respuesta debe ser directa. Directa. La caída del Imperio Romano afectó el desarrollo de, no sé, de algún país. Sí, ¿y por qué? Eso tiene que estar en la conclusión. Mientras que el análisis debe analizarla, valga la redundancia, el análisis tiene que tomar la evidencia y en base a eso como que ir sacando ideas generales, ¿no? E interpretaciones. Es decir, si producían el dato es millones de armas, descuidó la economía en el campo, por esto, y eso se encadenó un descontento que se vio en la manifestación de bla, bla, no sé, algo por el estilo. Bueno, pues muchas gracias por ver este video, espero que les sirva su investigación histórica, que no va a ser nada fácil y al principio es bastante aterrorizante, pero al final si agarran un buen tema, un tema que les interese, les va a ser bastante divertido. Muchas gracias.